Este es el lago más profundo de la Tierra, un lago de agua dulce, más profundo que la mayoría de los mares. Y cuando te paras en su orilla, especialmente en invierno, el lago Baikal no se siente como un lago en absoluto, se siente como una tapa colocada sobre algo que no quiere ser visto. La niebla se desliza sobre agua oscura, el hielo gime y se fractura como vidrio bajo tensión, y debajo de esa superficie hay una caída vertical tan vasta que desbarata tu sentido de escala, un lago que se comporta como un abismo. En la mayoría de los lugares, si vas lo suficientemente profundo, el mundo se vuelve simple, más frío, más oscuro, más silencioso. El Baikal se vuelve desconocido, porque aquí está la verdad incómoda. Incluso con tecnología moderna, la mayor parte de este lago nunca ha sido directamente observada de manera continua y humana. Tenemos mapas, sí, tenemos sonar, muestras, instrumentos, pero conocer un lugar como el Baikal, realmente conocerlo, requiere tiempo en la oscuridad, y eso es exactamente lo que el Baikal resiste. Así que mantén esta pregunta desde el principio. Si tuvieras la oportunidad de descender a las aguas dulces más profundas de la Tierra, ¿lo harías? Dímelo en los comentarios, porque lo que la gente reporta allá abajo se vuelve extraño rápidamente. El lago Baikal es antiguo y razonablemente viejo para un lago, lo suficientemente viejo como para que no solo haya recolectado agua, recolectó historia. Y debido a que ha estado aislado durante tanto tiempo, es como un laboratorio viviente, un mundo contenido donde la vida se adaptó en su propia dirección. Pero no es solo la biología, es la geología. El Baikal se sitúa en una fosa masiva, un área donde la corteza terrestre está siendo separada. Esto no es una cuenca tranquila, es una herida que nunca se cierra completamente. El tipo de lugar que se siente estable en la superficie e inquieto por debajo. Y luego está el número que hace que la gente se detenga a mitad de frase. El Baikal contiene una enorme porción del agua dulce no congelada del planeta. Un lugar que contiene tanto del agua potable superficial de la Tierra debería sentirse como un tesoro global. En cambio, a menudo se siente como una frontera, porque cada vez que los humanos nos encontramos con un lugar como este, hacemos lo que siempre hacemos: lo probamos, lo ingresamos, intentamos hacer que se explique. Los buzos descienden, los investigadores descienden, los equipos de expedición descienden, a veces bajo agua abierta, a veces a través de agujeros cortados en el grueso hielo invernal. Y si escuchas suficientes relatos, empiezas a notar un patrón en cómo la gente describe sus experiencias. No empiezan con monstruos, empiezan con sensaciones, desorientación, una certeza repentina e irracional de que no están solos, y un sentimiento, repetido silenciosamente, de que algo está observando. No como una criatura mirando fijamente desde detrás de una roca, más bien como si el ambiente mismo tuviera atención, como si el lago tuviera presencia. Ahora, antes de seguir adelante, tenemos que ser cuidadosos aquí. La gente cuenta historias por muchas razones: estrés, miedo, adrenalina, frío, problemas de oxígeno, ruido del equipo, percepción distorsionada. Pero aquí está el detalle que hace que los reportes sean más difíciles de descartar. Las personas que describen esto usualmente no son buscadores de emociones adivinando en la oscuridad. Muchos están entrenados, muchos tienen cientos de inmersiones, muchos han pasado años en ambientes hostiles, y sin embargo, el lenguaje que usan alrededor del Baikal suena menos a aventura y más a una advertencia. Así que déjame preguntarte ahora mismo, ¿dónde te encuentras en esto? Cuando personas entrenadas reportan la misma presencia en el mismo lugar, ¿crees que es psicología o geografía? Dímelo en los comentarios. Ahora, hablemos en lo que el Baikal le hace al cuerpo humano. La profundidad no es solo ir hacia abajo. La profundidad es presión, una fuerza invisible que se apila sobre ti. Cada metro cambia cómo se comporta tu equipo, cómo se comporta tu gas de respiración, cómo se comporta tu pensamiento. A ciertas profundidades, el cerebro humano deja de operar de la manera en que confías que lo haga. Y aquí es donde el lago se convierte en un personaje en la historia, no solo en una ubicación, porque hay algo extraño sobre el agua profunda. Puede convencerte de que estás bien cuando no lo estás. Puede convertir decisiones simples en errores fatales. Puede distorsionar el tiempo. Puede difuminar la memoria. Puede hacerte sentir tranquilo y confiado en el momento exacto en que deberías ser cauteloso. Por eso, cuando una inmersión sale mal, la historia a menudo no suena dramática al principio. A veces es una pequeña elección, un indicador mal leído, un ascenso retrasado, un momento de vacilación, un giro equivocado en visibilidad limitada. Y en el Baikal, la visibilidad limitada no es solo oscuridad, es escala. Este lago es tan profundo que abajo deja de sentirse como una dirección y comienza a sentirse como un destino del que no puedes regresar. Eso nos lleva a la parte por la que la gente viene, las desapariciones, porque el lago Baikal tiene una reputación, y la reputación es simple, no siempre devuelve a la gente. En la mayoría de los lugares llevamos una suposición sobre el agua que devuelve lo que toma, que algo perdido en profundidad eventualmente resurgirá, si no hoy, entonces algún día. En el Baikal, algún día
día se vuelve incierto. Hay historias de inversiones interrumpidas por razones que nadie puede articular claramente después. Historias de problemas súbitos con el equipo, luces fallando, instrumentos comportándose extrañamente, comunicación rompiéndose en el peor momento. Historias de esfuerzos de búsqueda que terminan no porque la ubicación sea desconocida, sino porque la recuperación se vuelve imposible. Y ahí es donde el lago se gana su inquietud, porque piensa en la diferencia psicológica entre estos dos escenarios. 1. Alguien está perdido, pero sabes dónde está. 2. Alguien está perdido y el lago hace que ese conocimiento sea inútil. Ese segundo cambia cómo la gente habla sobre un lugar, cambia cómo los locales cuentan la historia, cambia cómo los buzos piensan antes de meterse en el agua. Ahora cambiemos, porque alrededor de este punto, casi cada historia del Baikal se vuelve hacia las luces. La gente que pasa tiempo en el lago, especialmente en invierno, a veces habla de luces bajo el hielo. No son constantes, no se comportan como un faro fijo, aparecen, luego se desvanecen. Algunas descripciones son vagas, solo un resplandor en profundidad, un pulso de brillo moviéndose bajo el hielo. Otras son más específicas, una luz concentrada, como una lámpara frontal distante, donde no debería haber ninguna persona. Y esto es lo que importa. Puedes explicar muchos de estos reportes sin invocar nada paranormal. El hielo puede refractar la luz de maneras extrañas. Las luces de un vehículo distante pueden viajar debajo de la capa de hielo y emerger en algún lugar inesperado. Las luces de pesca pueden crear la ilusión de movimiento. Incluso tu propia posición, tu propio ángulo, puede hacer que un resplandor estacionario parezca desplazarse. Pero el Baikal tiene otro ingrediente que hace esto más difícil de descartar completamente: actividad desde abajo. Este lago es lo suficientemente inusual como para que los fenómenos relacionados con metano estén documentados allí. Metano atrapado, metano liberado, metano moviéndose de maneras que aún se están estudiando. Cuando el gas y el agua interactúan bajo presión, pueden suceder efectos visuales extraños, burbujas, distorsiones brillantes, cortinas repentinas de movimiento en la oscuridad. Y incluso si las luces son completamente explicables, aquí está la parte que a la gente no le gusta admitir. Una explicación racional no hace que se sienta menos perturbador cuando estás solo en el hielo de noche y el lago debajo de tus pies repentinamente brilla. Así que aquí está tu tercera pregunta. Dímelo en los comentarios. Si vieras luces bajo el hielo, ¿asumirías que es un fenómeno natural o tu cerebro instantáneamente saltaría a algo más? Ahora necesitamos abordar el segmento de explicaciones naturales, porque construye confianza y es importante. Sí, la biología y la química pueden producir visuales sorprendentes en el agua. Sí, las liberaciones de gas pueden distorsionar las columnas de agua y la visibilidad. Sí, el hielo es una lente gigante en movimiento que dobla, refleja y esparce la luz de maneras que pueden engañar tus ojos. Sí, el buceo profundo afecta la cognición, la percepción y la memoria. Y sin embargo, algunos avistamientos no encajan ordenadamente con las versiones simples de estas explicaciones, al menos no en la forma en que son contados por los testigos. Por eso el Baikal permanece en esta zona intermedia extraña, demasiado científicamente significativo para descartar, demasiado personalmente inquietante para muchas personas reducirlo a hechos simples. Ahora hablemos del lago como amenaza, no como misterio, porque lo más aterrador sobre el Baikal no es lo que podrías imaginar que hay allá abajo, es lo que el ambiente puede hacerte. El frío lo cambia todo, tensa los músculos, acelera la fatiga, afecta la respiración, ralentiza el tiempo de reacción. Bajo el hielo, la superficie, tu salida de emergencia, ya no es arriba, es de vuelta al agujero, que puede ser un pequeño círculo de luz en un techo infinito. En agua abierta puedes entrar en pánico y aún así emerger. Bajo el hielo, el pánico se convierte en geometría, el pánico se convierte en navegación, el pánico se convierte en una cuenta regresiva. Y de ahí viene mucho del miedo al Baikal. El lago te obliga a ser perfecto. Ahora alcanzamos el detalle recurrente más perturbador en estas historias. No es lo que la gente afirma haber visto, es lo que no pueden recordar. Los sobrevivientes a veces describen brechas, minutos faltantes, secuencias faltantes, una sensación de que la historia ha sido editada, como si su memoria hubiera grabado todo excepto la parte más importante. Algunos describen una sensación de deslizamiento temporal, como si miraran un indicador, miraran hacia otro lado y miraran de nuevo y hubiera pasado mucho más tiempo del que debería haber pasado. Algunos describen subir al hielo o a la orilla y solo más tarde darse cuenta de que no pueden reconstruir la inmersión. Y nuevamente, seamos responsables. El estrés, el frío, la narcosis, los problemas de oxígeno, todos estos pueden contribuir a la confusión y distorsión de la memoria. Pero cuando el mismo tipo de ausencia aparece en historia tras historia, crea un tipo diferente de miedo. No miedo a lo desconocido, miedo a lo no confiable. Porque si no se puede confiar en tu propia mente en profundidad, entonces, ¿cuál es exactamente la verdadera historia de lo que sucedió allá abajo? Así que aquí hay una pregunta que va directo al núcleo. ¿Crees que el misterio del Baikal es en realidad el lago o es el cerebro humano bajo presión? Dímelo en los comentarios. Ahora, ¿por qué no hay una respuesta final? Porque la exploración
exploración tiene límites, límites reales. Mientras más profundo vas, más costoso se vuelve, más peligroso, más se reduce tu ventana de tiempo, más dependes de máquinas, cables, instrumentos y datos imperfectos. Y el Baikal es remoto. Su clima cambia rápidamente. Su hielo puede estar estable un día y fracturado al siguiente. El lago es enorme y mucho de él está lejos de rescate fácil. Así que incluso hoy, el lago permanece parcialmente no visitado, parcialmente no verificado, parcialmente imaginado. Eso no significa que esté sucediendo algo sobrenatural. Significa que el ambiente es lo suficientemente fuerte para guardar secretos sin intentarlo. El Baikal no necesita esconder respuestas, no necesita mitos, no necesita conspiraciones. Tiene profundidad, tiene frío, tiene tiempo y tiene suficiente oscuridad para dejar que los humanos hagan lo que los humanos siempre hacen en la oscuridad, llenar los vacíos. Y tal vez esa es la verdadera razón por la que el lago Baikal se niega a explicarse. Porque el lago no habla en palabras, habla en presión, en distancia, en silencio, en memoria faltante. Puedes pararte en el hielo y sentirlo. Este lugar no está diseñado para la comodidad, está diseñado para la supervivencia. Y por eso, incluso cuando aprendemos más, cada nueva expedición, cada nuevo escaneo, cada nuevo instrumento bajado al abismo, el Baikal nunca se siente resuelto, se siente temporalmente comprendido, hasta que la siguiente historia emerge, hasta que el siguiente equipo regresa temprano, hasta que la siguiente luz aparece debajo del hielo y desaparece antes de que alguien pueda explicarla. El lago Baikal no se comporta como otros cuerpos de agua y no se explica, no necesita hacerlo. Algunos lugares no esconden respuestas, simplemente nos hacen irnos.